Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy iniciando la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Un recorrido muy interesante que tendremos. Iniciamos después de esta introducción. Muy bien, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es un gusto poder estar acá contigo una vez más. El día de hoy iniciamos nuestro estudio de la carta de los tesalonicenses, así que espero que sea de gran bendición, como lo ha venido siendo cada estudio que hemos tenido en este lugar. Para mí al menos ha sido de gran bendición poder acercarme a ti y saber de que hay personas del otro lado de la pantalla escuchando, aprendiendo, conociendo más de la palabra de Dios. Eso nos llena a nosotros de mucha satisfacción. El día de hoy iniciamos con Tesalonicenses. Son 10 versículos los que estaremos leyendo. Veremos parte de su contexto, cómo sucede esta iglesia. Así que iniciemos entonces, ¿no? ¿Qué podemos decir nosotros de Tesalónica? Bueno, Tesalónica era una de las ciudades de Macedonia. Estaba en la parte norte de Grecia y como que era la parte más moderna del territorio en aquel entonces, ¿no? Pablo visita este lugar. Lo podemos ver nosotros en los capítulos 16, 17 y 18 del libro de Hechos, el recorrido que había pasado ahí, ¿no? Vamos a ir a ver capítulo 17 del libro de Hechos y podemos ver ahí algo interesante. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Aquí es cuando llegan a la sinagoga, pero vamos a leer capítulo 16, ¿no? Para que leamos todo el recorrido, si pudiéramos decirlo, ¿no? Capítulo 16 de Hechos, ¿no? Llegó a Derbe y a Listra, dice, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Aquí es donde Pablo se encuentra con Timoteo, un muchacho mitad griego, mitad judío. A la misma vez, este muchacho es muy conocido por la comunidad. Dice que daban buen testimonio de este muchacho, para que veas las características de Timoteo. ¿Por qué lo vemos tan cerca de Pablo, no? Esta parte de la elección para el ministerio, para la misión, es muy importante. Quiso Pablo que éste fuese con él, ¿no? Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Entonces era mitad griego, mitad judío, pero como era hijo de mamá judía, bueno, era más contado como judío que como griego. No había sido circuncidado, entonces Pablo lo circuncida, no porque sea necesaria la circuncisión, sino porque al saber de que es un muchacho judío y no está circuncidado, era algo muy grave para los judíos. Y ellos van a ir a predicar del evangelio a los judíos, entonces van a asegurarse de hacer a un lado cualquier posible problema que los judíos pudieran tener para escuchar el evangelio. Está quitando los posibles tropiezos para que el evangelio se escuche abiertamente. Esto es bien importante, mis hermanos. Prácticas que nosotros debemos tomar. Asegurarnos de que no vayamos con arrogancia, no vayamos imponiendo, sino que nos acerquemos con el mensaje del evangelio, todo lo posible, quitando las posibles barreras que la audiencia pudiera poner, ¿no? Esto es muy clave lo que Pablo hace aquí, ¿no? Dice el versículo 4, al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Recuerdas que Pablo allá en Jerusalén recibió una carta que decía no tienen que guardar la ley de Moisés, ¿no? Era una ley, era algo que se estaba imponiendo a los nuevos creyentes gentiles. Tienes que guardar la ley de Moisés también para poder realmente tener la salvación. Y entonces la iglesia de Jerusalén se reúne, los apóstoles llegan al acuerdo, una carta diciendo no es necesario, ¿no? Esto lo hemos visto anteriormente.
Y entonces en el versículo 6, Pablo dice, atravesando Frigia, bueno, el escritor de Hechos, que es Lucas, ¿no? Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces Pablo quería ir a Asia, el Espíritu Santo se lo prohíbe. Interesante, mi hermano, no todas las cosas, aunque sean buenas o muy buenas, quiere decir que Dios esté de acuerdo en el momento. ¿Ok? En el momento. Entonces Pablo acá quiere ir hacia Asia, recibe de una o de otra forma la instrucción del Espíritu Santo de que no vaya para allá. Entonces intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió tampoco. Versículo 8, pasando juntos a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos, ¿no? No sabemos cómo fue esta situación de que el Espíritu Santo lo prohibiera. No sabemos si fue una visión. El escritor no nos dice que haya sido una visión. No sabemos si fue un sueño. No sabemos si habló a su corazón. No sabemos si las puertas se le cerraron, ¿no? Pero lo que sí podemos ver es de que Pablo entiende que ese camino no lo debe caminar. Y entonces intenta otro camino, el camino a Bitinia, y entiende que ese camino no lo debe caminar. Y entonces intenta otro camino, se van pasando por Misia, se van descendiendo a Troas, ¿no? Entonces, por elección, avanzamos por aquí, no se puede, vamos a avanzar por aquí, no se pudo, vamos a avanzar por aquí, aquí sí se puede, ¿no? A veces, mis hermanos, tendremos que tocar muchas puertas para encontrar la puerta que está abierta para que podamos nosotros seguir con lo planificado. Así que no siempre tenemos un mapa claro de parte de Dios, ¿no? Y lo podemos ver con este tremendo hombre que es Pablo, que no tiene un mapa claro de todo lo que se espera que haga, ¿no? Hay cosas muy claras, pero por ejemplo en este caso no hay un camino donde debes recorrer precisamente, ¿no? Siempre hay que buscar la dirección de Dios. Versículo 9 dice que se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí sí, de una forma muy clara, el Espíritu Santo muestra una visión a Pablo y Pablo dice, ok, tenemos que irnos para Macedonia entonces, ¿no? Entonces ahí es donde vemos cómo nace la iglesia de Filipos, en Filipenses. Y entonces pasamos al capítulo 17, que es lo que estábamos viendo en cuanto a los tesalonicenses. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Mira que Pablo siempre inició su predicación dirigiéndola hacia los judíos. ¿Por qué? Porque era el compromiso que él tenía, el deseo de que su misma gente se salvara. A pesar de que había sido un apóstol para los gentiles, también le predicaba a los judíos. Pasando por Anfípolis, estamos en Hechos capítulo 17, y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, ¿no? Entonces vemos aquí a Pablo llegando a la sinagoga, predicándoles el evangelio. Discutió con ellos. Estas no son peleas, estas no son gritos ni insultos. Discutir, estamos compartiendo el conocimiento, estamos dando bases para lo que estamos diciendo. Seguramente los otros decían, no, pero Moisés dijo esto, pero el profeta dijo esto. Y entonces está ese va y ven en el diálogo, ¿no? La idea es convencer, ¿no? Dice, y fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. No es de que yo me imagino, yo siento, tuve una visión y esto fue lo que yo tuve una visión y el Espíritu Santo me dijo que les dijera. No, está él declarando y exponiendo. Declarando es afirmando, no es de que te declaro que vas a recibir el evangelio. No son esas cosas. Declarando es de que está mostrando de una forma bien clara. Y está exponiendo, está explicando, está mostrando el proceso, ¿no? ¿Y cómo? Por medio de las escrituras, con mayúsculas. Está hablando de la palabra de Dios, ¿no? Que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él,
es el Cristo. Y entonces Pablo está demostrando a través del Antiguo Testamento, porque recuerda que el Nuevo no es el Nuevo el que está usando, no son las cartas, todavía no está organizado, pero él a través del Antiguo Testamento les está mostrando, aquí claramente nos está diciendo de que era necesario que el Cristo padeciese, que resucitase, ¿no? Y ese es Jesús el que yo te estoy anunciando. Dice el versículo 4, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número. ¿Okay? Hubieron algunos judíos que creyeron, y también hubo un gran número de los griegos piadosos. Piadosos quiere decir que van de acuerdo a la ley judía, ¿no? Y dice que era un gran número. ¿Okay? Habían mujeres. Dice, y mujeres nobles no pocas, o sea, había mujeres de la sociedad alta, habían bastantes, dice ahí, no pocas. Entonces los judíos que no creían tuvieron celos. Y mira, no es un enojo porque vaya en contra de su doctrina, no, son celos. Quiere decir de que muchos de estos líderes lo que buscaban, y desgraciadamente hasta el día de hoy es algo similar, mucho lo que buscan es el aprecio, es el aplauso, es ser vistos y no realmente anunciar la verdad. Porque acá dice claramente eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Decía aquí, y de los griegos mujeres. Dice, entonces, me había perdido. Entonces los judíos no creían, tuvieron celos. ¿Ok? Se está yendo mucha gente con Pablo. Tomaron consigo algunos ociosos. Y mira a quienes llaman. Vamos a llamar a estos que están en la calle, los vagos, decía mi mamá. Hombres malos, ¿ok? Ociosos, hombres malos. Estos son delincuentes. Este es el que está en la calle buscando a ver qué se roba o a ver qué le regalan, que no quiere trabajar, está malgastando el tiempo que Dios le permitió en esta vida. Hombres malos. Y los juntaron y bueno, hicieron una turba y alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, ¿no? Vamos a lincharlos. Dice, pero no hallándolos, creyeron que estaban ahí en casa de Jasón. Bueno, pues se llevaron a Jasón y algunos de los hermanos, algunos que ya habían creído, ante las autoridades de la ciudad, ¿no? Y aquí vemos el alboroto. Y entonces Pablo tiene que salir de ahí. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos... Dice, a los cuales Jasón había recibido, y todos estos contravienen los decretos de César. Estas son las acusaciones, ¿no? Los llevaron a la ciudad, asaltaron la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero como no los hallaron, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. ¿Qué es lo que gritaban? Mira, estos trastornan el mundo entero. Las exageraciones, pero pero aunque sean exageraciones, hay una verdad detrás, ¿okay? Hay una verdad detrás, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente el evangelio viene a trastornar al mundo, ¿no? Dice, estos trastornan al mundo entero, también han venido acá. Eso quiere decir que ellos sabían de que este mensaje se estaba predicando ya en otros lugares, en muchos lugares. Esto es lo que está pasando acá en Tesalónica. En muchos lugares estaba sucediendo ya esto, ¿ok? Y entonces llegaron ahí con ellos. Algunos ya tendrían alguna barrera en su corazón para no permitirse creer esta verdad. Dice que estas son las acusaciones a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey que es Jesús. Y mira acá, estas son las cosas tristes, porque están negando el señorío de Jesucristo y a la misma vez están negando así su relación con Dios, ¿no? Dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces salieron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, los enviaron a otro lugar. Váyanse a Berea, mis hermanos, porque aquí el asunto se está poniendo candente. Y ellos habiendo llegado, y quiero leerte esto, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos allá en Berea. Y estos judíos, mira, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Entonces la estadía de Pablo en Tesalónica fue bastante corta.
¿no? Tuvo que salir huyendo porque el pueblo se alborotó. Pero hubo un grupo de personas que creyeron. Hubo un grupo así es como nació la iglesia de Tesalónica. En medio de turbas, en medio de problemas, Pablo huyendo ahora, otra vez, salvando su vida, lo sacaron, se fueron a Berea. En Berea hay otro grupo de judíos, llegaron a la sinagoga, pero estos son diferentes. Estos eran más nobles. ¿Por qué dice aquí que eran más nobles? ¿No? Una es, recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas eran así. No los domingos nada más, no los sábados nada más, en este caso ellos. No, todos los días escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo les enseñaba era verdad. Mi hermano, tú eres responsable de lo que crees, ¿ok? Tu pastor lleva el mensaje y confiamos de que es un mensaje de Dios, pero de todas maneras tú eres responsable de evaluar si lo que se anunció es la verdad o no, pero basándote en la palabra de Dios. Por eso es necesario que tú conozcas la palabra de Dios. Si no, vas a terminar creyendo cualquier cosa solamente porque suene evangélica, porque suene cristiana, porque suene amorosa, porque suene amable, porque suene bonito, porque vaya de acuerdo a tus intereses. A veces la enseñanza va de acuerdo a nuestro interés, ¿no? Yo deseo prosperar, yo deseo avanzar, yo deseo triunfar, y de pronto me dijeron por ahí, tú vas a triunfar, tú échale ganas, el Señor va contigo, nada te va a poder detener. Y yo digo, el Señor habló. No, hablaron a mis emociones, a mis deseos, me hablaron a lo que yo anhelo, y entonces hubo una euforia, hubo una emoción, y a eso yo le llamo Dios me habló. No es así, mis hermanos. Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios y ver si lo que nos están anunciando es la verdad. Pero de eso, mi hermano, tú eres responsable. Si te están mintiendo, tú eres responsable de creer las mentiras por no informarte. Si te están diciendo la verdad, tú eres responsable también para proclamar esa misma verdad. Así que no hay excusa de una o de otra manera. Por eso es lamentable que el promedio de nuestros miembros en las iglesias donde estamos, la gran mayoría no se toman el tiempo para informarse, para estudiar la palabra de Dios, para leerla. Yo te puedo asegurar de que tomes unas personas en la iglesia, amistades tuyas, gente cercana, o quizá tú mismo que me estás escuchando aquí, y preguntes cuántas leídas le han dado a la Biblia totalmente, desde Génesis hasta Apocalipsis. No nada más 1 o 2 libros. ¿Lees tú la Biblia? Sí, yo leo la Biblia. ¿Qué leíste hoy? Bueno, hoy no tuve tiempo porque estuve muy... Bueno, ¿y ayer qué leíste? ¿Cuál fue tu estudio bíblico ayer? Bueno, ayer creo que tampoco pude. Bueno, ¿y cuál fue el del miércoles entonces? No, el miércoles tuve un día muy ajetreado, y entonces tenemos la idea de que sí leemos, pero en realidad cuando reflexionamos en cuántos momentos pasamos en la palabra de Dios, no tenemos mucho tiempo. Y eso es lamentable porque creemos mentiras y enseñamos mentiras. O enseñamos lo que alguien más predicó, ¿no? Imagínate a un predicador que no lee la Biblia. ¿Qué va a predicar? La predicación que escuchó de alguien más, ¿no? Y si ese alguien más es mentiroso, bueno, este va a regar más mentiras. ¿Por qué? Porque no se detiene a leer la palabra de Dios, ¿no? Entonces, mira el versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Y este es el nacimiento de la iglesia de Berea, mis hermanos. Lamentable, ¿verdad? De la iglesia de Tesalónica. Bueno, la de Berea también, porque llegaron los conflictos ahí, ¿no? Y entonces así podemos ver cómo nació, en qué capítulos de Hechos podemos encontrar el nacimiento de esta iglesia de los tesalonicenses y bajo qué circunstancias se vio esta iglesia recibiendo el evangelio. Y no fueron circunstancias muy gratas, no fueron circunstancias muy agradables, ¿verdad? Bueno, eso es algo que es muy común, pero eso es parte del evangelio, ¿no?
Así que vamos a ir entonces acá. Dice, aquí ya estamos en Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, vamos a dar inicio. Son solamente 10 versículos, pero ya tenemos un contexto histórico. Cómo sucedió, quién inicia esta iglesia, bajo qué circunstancias se inicia, quiénes andan ahí en eso, ¿no? Mira lo que dice acá. Pablo, Silvano y Timoteo. Esta es la carta de Pablo a los Tesalonicenses. Posiblemente la escribió en Corinto. Desde Corinto, perdón, para los tesalonicenses. Entonces mira, esto es interesante porque la estadía de Pablo en Tesalónica ya vimos que fue bastante corta, fue bastante turbulenta. Entonces esta carta no tiene mucho tiempo desde que se inició la iglesia a cuando Pablo la envía, ¿no? Así que está algo fresco el tiempo. Pablo, dice Silvano y Timoteo. Silvano es Silas, ¿ok? Es el mismo tipo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre. Aquí está la carta, ¿no? Y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y el anuncio. Bueno, y entonces viene acá ya entrando, nuestro subtítulo acá dice... Ejemplo de los tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Pablo es un hombre de oración. Pablo es un hombre que tiene en sus oraciones a la iglesia de Cristo, a las iglesias que conoce y aún a las que no conoce, como la iglesia de Roma, una iglesia que él no conocía. La tiene en sus oraciones, ¿no? Entonces, mi hermano, primer punto que tú y yo podemos aprender aquí es de que debemos mantener a nuestra congregación en nuestras oraciones. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. O sea, no nos olvidamos de ustedes, mis hermanos. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Nos acordamos de su acto de fe. Nos acordamos de cómo entraron a la fe. Nos acordamos de cuando ustedes creyeron. Del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces aquí hay 3 características que Pablo menciona de esta iglesia, ¿no? Una es la obra de la fe, ¿no? Vamos a ver si me permite poner esto. Ahí vamos. Perdón por esto. Ahí está. Es que me pide que guarde el código y eso, y que no lo necesito. Acordándose, una característica de esta iglesia, la obra de vuestra fe. Obra. Y allá en Santiago, ¿te acuerdas? Santiago dice que una fe sin obras es una fe muerta. O sea que la fe va acompañada de actos que reflejen esa fe. Lo que tú crees tiene que verse. No solamente tienes que decir que eres creyente, tiene que verse que eres creyente, tiene que notarse que eres creyente. La obra de vuestra fe. La vida de los creyentes de Tesalónica se daba a conocer. Quiere decir que sus vidas fueron cambiadas y la misma sociedad se dio cuenta de que habían sido transformadas porque las prácticas anteriores ya no las tenían, sino que eran prácticas nuevas, y estas prácticas nuevas van de acuerdo a la dirección de este Dios que están siguiendo, en este caso Jesucristo, ¿no? El trabajo de vuestro amor. Otra característica, el amor no es fácil, debe ser trabajoso, ¿no? Y constancia en la esperanza. Estos hermanos son constantes en la esperanza. Trabajo del amor y obra de fe. 3 tremendas características que Pablo nos anuncia de esta iglesia de los tesalonicenses. Tú y yo debemos reflexionar y decir, ok, tengo yo obras de fe, mi amor, me esfuerzo en amar, soy constante en la esperanza, o a veces digo, yo creo que el Señor no viene, o yo creo que el Señor no me ha salvado, yo creo que Dios no me ama, o soy constante en la esperanza que tengo de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ahí hay 3 cosas que tú debes reflexionar en tu vida. Versículo 4. Porque conocemos
Hermanos amados de vuestra elección. Ay, ay, ay. Y aquí Pablo se está metiendo ya con palabras bien técnicas, ¿no? La elección. En este canal, mi hermano, puedes encontrar también un video donde hablamos acerca de la elección divina, ¿no? Esta elección de Dios. Creemos que Dios ha elegido a su pueblo, al que ha llamado lo ha elegido. Tanto así que la Escritura dice que nos conocía desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Exactamente. Entonces ha habido una elección. Si tú eres creyente es porque Dios te ha elegido, ¿no? Conocemos, dice Pablo aquí, amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Esto es clave. Mira, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en la plena certidumbre. ¿Ah? Esto es clave. Y todo nace de esta afirmación: elección. Punto y coma. Punto y coma quiere decir que el pensamiento continúa. ¿Okay? Un punto quiere decir ya terminamos una idea y iniciamos otra nueva. Pero un punto y una coma quiere decir este es un espacio, pero el pensamiento continúa. El mismo pensamiento. ¿Qué pensamiento? Pensamiento de la elección. Pablo está hablando de la elección. ¿Cómo sabe Pablo de que estos hermanos en Tesalonicenses fueron elegidos por Dios? Bueno, lo que pasa es que cuando él llevó el evangelio, ellos creyeron, ¿ok? Sí, y esto me gustaría detenerme aquí. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo que pueda, porque a veces nosotros somos muy místicos o muy sobrenaturales, y cuando vemos aquí que en el poder del Espíritu Santo nos imaginamos que llegó haciendo milagros, creando cosas de la nada, haciendo cosas sobrenaturales, pero no es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es de que cuando esta iglesia escuchó el evangelio, esta iglesia no escuchó palabras solamente. Y esto lo vivimos nosotros, mis hermanos, sino que ellos experimentaron el poder del Espíritu Santo, ¿no? ¿Cómo experimentaron el poder del Espíritu Santo? Siendo convencidos por el poder de Dios, para que ellos se arrepientan y encuentren en Cristo su salvación. ¿Ok? Eso quiere decir, mi hermano, varias cosas. La primera es de que si tú predicas el evangelio, el Espíritu Santo tendrá que hacer la obra en el corazón del que escucha el evangelio para que éste se convierta, ¿no? Ese es el poder del Espíritu Santo en el evangelio. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí, que no llegó solamente con una historia, con un cuento, con relatos, sino que estos iban con la fuerza del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque les convenció y ellos cambiaron su vida. Ellos fueron salvos, fueron transformados. Tú, mi hermano, muchas veces le anunciarás el evangelio a personas y no sucederá nada. No van a creer, te van a ignorar, qué sé yo. Quizá no te insulten y no te llamen loco y no te persigan, no, pero no van a ser transformados. Pero habrán otras personas a las que tú les prediques el evangelio y esas personas creerán y sus vidas serán transformadas por el poder de Dios. Eso quiere decir de que ese evangelio que tú predicaste iba con el poder del Espíritu Santo. Ok, ahí va un punto. El otro punto es de que no quiere decir que la persona sea súper ungida, súper espiritual y súper poderosa, que cuando comunica el evangelio todo el mundo cree. No, no es eso, mi hermano. Porque la elección es de Dios. Ya Pablo habló aquí de una elección, ¿no? Así que esto no tiene nada que ver con el predicador, sino que tiene que ver con el Espíritu de Dios, que a través de esas palabras convence los corazones. ¿Ok? O sea, de que el evangelio sin el Espíritu Santo no tiene ningún poder. El evangelio con el Espíritu Santo transforma vidas, ¿no? Entonces nosotros oramos para predicar el evangelio, pero oramos para que el poder del Espíritu Santo también convenza a las personas a través de nuestras palabras, y esas personas pueden encontrar salvación.
¿no? Así que no tiene que ver el predicador si funciona o no funciona, porque no es obra de él, es obra del Espíritu Santo, es por elección de Dios. ¿Okay? Pero es necesario anunciar el Evangelio, eso sí, o sea, vemos aquí la necesidad de predicar el Evangelio para que el Espíritu Santo convenza los corazones, ¿no? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Hey, me acuerdo cuando fuimos con ustedes, nos fuimos con ustedes y sabemos que ustedes han sido elegidos porque cuando llevamos el Evangelio, vimos el poder del Espíritu Santo en ese Evangelio. ¿Cómo lo vimos? Cuando ustedes se convirtieron al cristianismo, dejaron sus vidas pasadas, fueron transformados y se hicieron criaturas nuevas. ¿Ok? Dice, y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, ¿no? Dice, y vosotros veniste a ser imitadores de nosotros. Ya, entonces ahora vemos la respuesta de la iglesia de Tesalonicense o de los tesalonicenses ante las verdades que Pablo predicó y ante el testimonio que Pablo dio. Porque acá nos decía también, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros. Ustedes saben cómo anduvimos entre ustedes, ¿ok? Palabra y testimonio dio Pablo. El Espíritu Santo convirtió y transformó los corazones de las personas. Y entonces el resultado, versículo 6, vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, ¿no? Recibiendo la palabra de Dios. Entonces vemos la respuesta de la audiencia, en este caso los tesalonicenses. Pablo nos está dando el relato de un proceso, ¿no? Vinieron a ser imitadores de Pablo y también imitadores del Señor Jesucristo. Ahora tienen a alguien a quien seguir, y eso quiere decir alguien a quien imitar. Si tú dices que eres cristiano, quiere decir que tú estás siguiendo a Cristo. Esto quiere decir que tú estás imitando en tu vida las cosas de Cristo. Mi hermano, hay palabras que a veces decimos que no sabemos ni qué estamos diciendo, ¿no? Muy bien, espero que eso te haya quedado clarito. Versículo 6, vosotros veniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Sí, capítulo 17 de Hechos, ¿te acuerdas lo que acabamos de leer? ¿Cómo sucedió? Pablo llega y viene la persecución y tiene que salir de ahí y se va para Berea. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Pero ¿cómo la recibieron? Pero con gozo del Espíritu Santo. ¿Sabes, mi hermano? Cuando el gozo del Espíritu de Dios está en la persona, las tribulaciones no son capaces de arruinarte el día, mi hermano. No son capaces las tribulaciones diarias de arruinarte la existencia. Al contrario, en medio de las tribulaciones te gozas porque tienes al Espíritu de Dios, ¿no? Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. ¿Y cómo la recibieron? Con gozo. Estos hermanos se gozaron cuando escucharon el Evangelio. ¿Tú te gozas cuando oyes el Evangelio, mi hermano? ¿Te gozas en este estudio bíblico cuando leemos la palabra de Dios? Yo me gozo, ¿no? Versículo 7, de tal manera que habéis sido... Versículo 8, ¿no? Me gustó tanto ese verso que lo estoy leyendo un montón de veces. Versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y mira el otro resultado. O sea, se hicieron imitadores de Pablo, imitadores de Jesucristo, ¿no? Y de ahí dice Pablo, partiendo de vosotros. O sea que algunos saliendo de ellos salió de esta iglesia que se quedó. Pablo tuvo que salir de ahí rápido. Pero esta iglesia, al ser transformada, o esta gente al convertirse en iglesia, estos hermanos comenzaron a divulgar la palabra del Señor. No solamente en el vecindario, no solamente a la vecina, al vecino, a la persona en el parque, no solo en Macedonia y Acaya, no solo en las áreas circuncidantes o circunvecinas, no. En todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Ahora, esta iglesia se dio a conocer. El mundo, no digamos el mundo. La gente en Tesalónica sabía de que existía un grupo de cristianos. Ahí. La gente en Macedonia, en Acaya, sabía de que en Tesalónica había un grupo de cristianos, ¿no? En todo lugar, lejos, más allá, se sabía de que ahí en Tesalónica
había una iglesia. Oh, mi hermano, esto nos pone un peso tremendo a nosotros. ¿Por qué un peso tremendo, mi hermano? Bueno, un peso tremendo, mi hermano, porque de esta forma, una pregunta para ti. La comunidad donde tú vives, o la comunidad donde está tu iglesia, ¿saben de que esa iglesia existe? Una pregunta que escuché en una ocasión, no me la hicieron a mí, se la hicieron a alguien más, pero yo la tomé para mí. Si tu iglesia se muda, ¿la comunidad sabe que se fueron? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, ¿no? Esta iglesia no se quedó oculta, escondida, quieta ni en silencio. De tal manera que Pablo dice, acá dice, nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es así la respuesta de los tesalonicenses ante la verdad del evangelio. Transformación, pero también pregonaron la verdad. Nosotros no tenemos que decir nada de ustedes, mis hermanos de Tesalónica, dice Pablo. Mira, punto y coma quiere decir que el pensamiento continúa. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos. O sea que esta iglesia, esta comunidad de gente en Tesalónica era una comunidad idólatra. Y entonces Pablo salió de ahí, se fue a Berea, se fue a otros lugares y visita otro lugar y dice, oye Pablo, supe que fueron a Tesalónica, esa gente se convirtió, esa gente dejó los ídolos. Dice, ellos mismos cuentan de nosotros, ¿no? La manera en que nos recibiste. Okay. Ellos cuentan cómo ustedes nos recibieron a nosotros cuando llegamos. Nosotros no andamos anunciando nada, dice Pablo. Nosotros no andamos diciendo, ay, los tesalonicenses, tremenda comunidad de fe, ¿cómo me recibieron con tanto amor y tanto aprecio? No, dice Pablo, no. La gente se dio cuenta de cómo ustedes nos recibieron. Qué bonito, mi hermano, cuando el halago viene de alguien más, no de uno mismo. Eso es lamentable, pero qué bonito cuando alguien más nos halaga y no nosotros mismos, ¿no? Ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Y la transformación que tuvieron para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque los ídolos son solamente una estatua, son una mentira, son un engaño, son una ilusión, no son reales. Pero nuestro Dios es vivo y verdadero. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su... Esto es lo que se convirtieron de su vida pasada. ¿Se convirtieron para qué? Para servir a Dios y esperar a Jesucristo de los cielos. Este que resucitó de los muertos. Quien nos libra de la ira venidera. Mi hermano, ¿tú eres salvo? Sí. ¿De qué eres salvo? De la ira de Dios. El mismo Dios dio la salida para que nosotros podamos escapar de la ira con la que Él viene a juzgar al mundo. Pablo acá no lo dice. A Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estos hermanos tienen acciones, tienen esperanza y tienen amor. Y aquí Pablo nos dejó ver todo esto, ¿no? Gloria sea a Dios por la iglesia de los tesalonicenses y gloria sea a Dios por tu vida, mi hermano. Me encanta saber de que estás escuchando y aprendiendo la palabra de Dios. Déjanos en tus comentarios qué te han parecido estos estudios y para poder continuar con más deseo, ¿no?
Muy bien, bueno, pues aquí terminamos entonces nuestro estudio del día de hoy de la primera carta a los tesalonicenses, 10 versículos del capítulo 1, esperando que haya sido de gran bendición para ti. Aquí en la parte de abajo, mis hermanos, están los horarios. Recuerda que estamos a las 7 los miércoles y viernes en este canal, estudiando la palabra de Dios, y los domingos estamos a las 10, 10 y media, puedes ver los videos que tenemos de nuestro servicio dominical, ¿no? Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, mi hermano. Cierra ahí tus ojos, inclina tu rostro, que nos despediremos con una oración. Amantísimo Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por esta carta que nos recuerda, mi Dios, la transformación que se espera de nuestras vidas. Gracias por el ejemplo de los tesalonicenses. Gracias por el esfuerzo de Pablo. Gracias por el evangelio que tú nos has traído de una o de otra manera en medio de tribulaciones, pero te has encargado de dejarnos saber la verdad. Ayúdanos a responder como respondieron los tesalonicenses. Ayúdanos a buscarte, ayúdanos a honrarte y ayúdanos a anunciarte en las multitudes. Bendice a mis hermanos que están viéndonos a través de este canal, y si alguna necesidad, alguna enfermedad, algún problema, Señor, pon tu mano en sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, mi hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y nos estaremos viendo pronto. Te dejo con unos anuncios. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.